Bien, Henry Coanda. Vamos a hablar sobre discos voladores, pero tengo que hacer una introducción primero, luego la parte más importante viene justo después con los alemanes, ovnis y tal. ¿Quién fue Henry con H Coanda? Yo estoy leyendo el nombre tal y cual son las letras, no me critiquen. Fue un ingeniero aeronáutico rumano, nacido en el año 1886 en lo que hoy es en la actual Rumanía, y vivía en París, Francia, a principios del siglo XX. En el año 1910, este ingeniero rumano había construido el primer avión a reacción del mundo. No fueron los hermanos Wright de Estados Unidos, fue él. Se llamó el aeroplano turbina o el Turbine Airplane, que se exhibió durante una exposición en París. Esto fue en 1910, antes de la Primera Guerra Mundial. Había construido el primer avión a reacción diseñado del mundo y lo llamó como tal, como biplano, turbina, aeroplano. Y no logró, desafortunadamente, y por eso los hermanos Wright llegaron a ser famosos, porque él, en lugar de registrarlo como patente como tal, estaba haciendo pruebas con la primitiva turbina de chorro térmico que impulsaba un motor, era impulsada por un motor llamado Clearjet. Tenía 4 cilindros y tenía 50 caballos de potencia, era refrigerado por agua y este motor, el señor Coanda lo llamó motor de reacción de aire. Imagínate, en 1910, motor de reacción de aire. El motor estaba conectado a una caja de cambios y luego a un compresor que giraba a 4.000 revoluciones por minuto. Y bueno, no me entro ahora en detalles porque seguramente no te interesa tampoco a nivel técnico, pero mientras hacía pequeños ajustes, cuando el motor se calentaba, el chorro térmico hizo que el avión comenzara a avanzar. Así es como el señor Coanda pues vio que era posible mover la aeronave. Él no era piloto, pero aún así pues se metió en el avión como tal porque era su invento e intentó volarlo. Desafortunadamente no logró volarlo, se estrelló y él fue expulsado del avión en el proceso, pero sobrevivió y pudo conseguir seguir hacia adelante. ¿Qué ha pasado después de esto? No intentó construir otro avión de turbina porque vio que falló el primero. Sin embargo, este experimento le permitió darse cuenta de que las llamas de los gases de escape del motor que rodeaban las placas protectoras y convergían de nuevo en el fuselaje. O sea, vio lo que estuvo pasando durante el proceso del biplano turbina. Entonces, esto le ha conducido al famoso descubrimiento de un fenómeno físico, que de hecho el fenómeno físico es gracias y de forma internacional, pues se estableció como el descubrimiento del señor Coanda, que es que cuando un líquido se mueve a gran velocidad cerca de una superficie curva, se adapta a esa curvatura, pero tiene que ser una gran, enorme velocidad, y esto se aplica también al aire, pero la velocidad del flujo debe ser mucho mayor para que sea eficaz. O sea, el flujo, el líquido tiene que girar a más velocidad que el aire, incluso para que esto sea eficaz a nivel de transporte. Se trata de lo que se llama un efecto de succión, y se descubrió el efecto Coanda, y el propio Coanda pues experimentó rápidamente con este efecto antes de solicitar 3 patentes nuevas de propulsión registradas a su nombre en el año 1938. Y ahora empieza la parte que te vas a flipar, a alucinar. La patente número 2.108.652 del 15 de febrero de 1938, ojo, un año antes de la Segunda Guerra Mundial, que se refería a esta patente a la aceleración del flujo de aire sobre la periferia de un disco cóncavo. Me repito, aceleración del flujo de aire sobre la periferia de un disco cóncavo. Seguramente las imágenes ya te has dado cuenta, los discos voladores. Esta idea patentada fue súper genial, pero no despertó el interés de ningún gobierno, tampoco del gobierno de Francia, tampoco del gobierno de Rumanía en aquel entonces o del gobierno de otro país. ¿Qué pasó? Hasta que los alemanes ocuparon París en 1940. Llegaron los alemanes y los alemanes conocieron al señor Coanda y lo pusieron a trabajar de forma voluntaria. O sea, no penséis aquí que es como lo cuentan los americanos. O sea, hubo una cooperación normalita. Lo pusieron a trabajar en el diseño de un disco grande
disco grande que sería propulsado por la última tecnología de motores a reacción alemanes. Pero claro, la propulsión serían los motores alemanes, pero el disco en sí mismo es el invento de este ingeniero aeronáutico, el señor Coanda, de nacionalidad rumana. Entonces, entonces se puso a trabajar en 1940, entre el 40 y el 44, diseñó un extraño disco que te habrá salido en las imágenes, se llama disco lenticular de 20 metros de diámetro. En él se utilizarían 12 motores a reacción del modelo JUMO, o JUMO con J, 004B, instalados en forma radial en su periferia. Te suena de algo, ¿verdad? Con los discos voladores, con los ovnis. Y pues había 3 tubos de escape dirigidos hasta lo que es el grueso anillo exterior, y una vez que se lograba la sustentación, cuando el motor se ponía a acelerar de un lado, el otro lado descendería y la nave seguiría esa dirección. O sea, un movimiento típico de nave voladora platillo volante. Entonces, ¿qué ha pasado? Según a nivel oficial, porque ya sabes que los alemanes eran muy secretistas, y luego pues los libros en alemán, ahora entendemos por qué luego los alemanes han hecho estos experimentos de estos discos con electromagnetismo. Aquí es donde es fascinante. Dice la historia oficial de que esta tecnología de discos a reacción pues no fue compatible porque solo se han hecho pruebas, pero las máquinas no tenían la cantidad de motores necesarios a reacción. Y aquí es donde yo me meto en una cuestión, en una cosa histórica. Si es cierto que no había motores de reacción suficientes, pero un motor de electromagnetismo no es un motor de reacción. Entonces, ¿qué pasa si los ingenieros alemanes que luego se han puesto con el electromagnetismo han aplicado los motores electromagnéticos a este tipo de disco radial lenticular? ¿Me entendéis ahí el asunto? ¿Veis cómo se conectan las piezas? ¿Qué pasó? Pues también dijeron la historia de los americanos de que no existían grandes cantidades de combustible de aviación, y era cierto. Por tanto, más compatibilidad con el electromagnetismo. Evidentemente, luego, después de la guerra, pues el trabajo de Coanda fue validado por los científicos de los servicios de investigación de los aliados, y declararon los aliados que el sistema de propulsión del señor Coanda era adecuado en el año 1949, cuando los aliados ya se han puesto pues al detalle del trabajo de este señor. Y el laboratorio aeronáutico de Cornell en 1952 dijo que sí, que después de las pruebas que han hecho en el laboratorio, el sistema de propulsión del señor Coanda tiene vía verde para seguir adelante con el siguiente proyecto. ¿Cuál fue el siguiente proyecto? Este seguramente te suena, el Avrocar, que es ese proyecto entre Estados Unidos y Canadá de platillo volante de 1958, que está basado, que ahora me he entrado porque hasta ahora no lo sabía, está basado en el efecto Coanda. Y fue construido, y luego dijeron el gobierno de Estados Unidos y Canadá que no funciona, y se desmanteló el proyecto y ya está. Pero claro, a nivel secreto, en el gobierno de sombra, se siguieron investigando estos platillos volantes con el efecto Coanda. Posteriormente, en la década de 1960, pues el señor Coanda presentó otras patentes para aviones de disco y sistemas de propulsión, pero ninguno se construyó a nivel oficial. Pero claro, a nivel oficial significa para los mortales comunes. ¿Y qué tal a nivel extraoficial? Pues ahí tienes más cuestiones de frente a este ingeniero aeronáutico con el disco lenticular y la relación con los alemanes y los aliados. Y ahora entendemos un poquito más referente a quizás los ovnis y los objetos voladores, platillos volantes de forma de disco, que al fin y al cabo son aeronaves, discos voladores, que su propulsión puede ser por reacción, por térmica, por química y por supuesto por electromagnetismo. Y a saber quién tiene más y quién tiene mejor tecnología de todos los que están implicados hasta el día de hoy. Hasta el próximo vídeo.